Y a la mesa de los noticieristas, soy Luis Alberto Díaz. Agradezco mucho a Lucirene Maldonado que nos entrega el micrófono. Saludo a Francisco Arismendi. Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hay mucha información, pero pues nos ha llamado mucho la atención el seguimiento al caso Gerardo Vargas Landeros. El día de hoy Javier acudió al juzgado por segunda ocasión, esta vez por voluntad propia o por pie propio, digamos. La vez anterior, como sabemos, apenas el viernes pasado, pues lo detienen elementos de la Policía de Investigación para presentarlo al juez por órdenes de un juez, ante pues algunas ausencias que había tenido audiencias anteriores, ausencias que había justificado por temas médicos. El juez consideró que no era completamente justificable su ausencia y lo mandó llevar. En esta ocasión acudió acompañado de un equipo completo de abogados, Gerardo Vargas Landeros, y acudió, nos llamó la atención en la mañana de manera preliminar, pues él señalaba que estaba listo, que había nacido listo, inclusive se le veía pues dentro de lo que cabe tranquilo, a pesar de lo que sabemos son estos momentos. Iba flanqueado por sus colaboradores más cercanos, algunos de ellos que estaban hasta hace unos días junto a él en el ayuntamiento, hoy lo acompañan en esta situación jurídica que vive. Gerardo Vargas Landeros señalaba también que confiaba en las autoridades. Acto seguido, pues se inició esta audiencia en la que el juez consideró, Javier, que había elementos para vincularlo a proceso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no quiere decir que Gerardo vaya a ir a la cárcel en este momento porque va a seguir el proceso en libertad o que sea culpable. Quiere decir que el juez consideró el caso expuesto por la Fiscalía y primero por la ACE con los elementos suficientes para llevar un juicio. En este caso, pues la Fiscalía como parte acusadora y Gerardo pues y su equipo se tendrán que defender. Eso es lo que quiere decir. Vamos a ver cuánto dura esto, cuántas etapas se viven. En la apertura de la continuación de la audiencia, el abogado Luis Antonio Sánchez reveló documentos. Todos ellos, según refirió, son las contestaciones a la solicitud de información de parte de la Fiscalía, que tenían fecha del 28 de marzo, 7 de abril y 14 de abril. El litigante aseguraba que cada uno de los oficios que giraba la Fiscalía solicitaba a Vargas que delegara a quien corresponda, señalando que esta acción sí ocurrió. El imputado en ningún momento retardó la solicitud, defendió. La Fiscalía, el agente del Ministerio Público reviró, dijo que no era válido el argumento de la defensa, insistió que el exedil es responsable de haber firmado los documentos, por lo que resulta inaceptable que sostuviera no estar enterado de los requerimientos de información respecto al proceso de arrendamiento de patrullas. También señalaron que tuvieron que pasar 3 solicitudes en un periodo de 16 días para que la parte de Dirección de Asuntos Jurídicos, que entonces estaba a cargo de Ricardo García Limón, para obtener respuesta. 20 minutos después de un cerrado debate, el juez Juan Carlos Alberto Herrera resolvió la solicitud de vinculación de proceso contra Gerardo Vargas Landeros, quien, por cierto, al salir ya con un rostro distinto al del ingreso a la sede de Justicia Penal, y tras escuchar el fallo, insistió en que confiaba, con mucha seriedad lo dijo, en que la ley habrá de imperar en el proceso que enfrenta. El alcalde pues desaforado, ahora vinculado a proceso por presunto abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos, fue mesurado, se limitó a señalar que se hará justicia a su favor. Mis respetos para toda la autoridad, dijo en breve. Javier. Así es, pero luego más tarde él hizo circular una carta en redes sociales donde se dice que es víctima de una persecución política para sacarlo del proceso electoral que se avecina, y bueno, pues nunca ha ocultado él sus intenciones, sus aspiraciones de volver a participar en una contienda electoral para ser candidato a la gobernatura. Lo ha hecho en 3 ocasiones, ha estado en una de ellas bastante intensa en el proceso, sobre todo interno de Morena, donde, bueno, él y otras figuras políticas contendieron por la candidatura y que favoreció a Rubén Rocha Moya. Bueno, él habla de que también cuando fue detenido, que casi no dio ninguna declaración, un día después sacó una carta similar, donde dice que entendió muy bien el mensaje. Él habla que eso tiene una intención de intimidarlo, pero que no lo van a lograr. Y bueno, pues habla también, se dice que una persecución política, se dice que se violentaron sus derechos porque dice que él tiene un amparo de la justicia federal para ser
para no ser detenido y que no se le respetó el estar en convalecencia de una atención médica porque acaba de salir de un hospital cuando fue detenido allá en la ciudad de Los Mochis y trasladado a Culiacán. La fiscalía también pues llama la atención que normalmente no hace esto cuando hay estos juicios que empiezan las audiencias. En muy pocos casos da su posicionamiento, ya dio el posicionamiento, dice que sí, fue una orden de aprehensión lo que se le ejecutó, sí. Así lo dice. Y por dar los argumentos, bueno, pero por orden del juez, ¿no? De un juez, claro, en relación a su inasistencia a las audiencias bajo la argumentación de que tenía problemas de salud y que los justificantes que él presentó no le dieron el razonamiento que a su juicio debía darlo. Pues hoy Gerardo Vargas está igual en un proceso, ya se otorgó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria. En ese tiempo, pues tanto la fiscalía tendrá que recabar mayores evidencias y mayores datos y Gerardo Vargas instrumentar la forma en cómo se va a defender. Se le dio como medida cautelar que no podrá salir del país salvo que le tenga un permiso expreso de la autoridad judicial y tendrá que ir a estar firmando continuamente. Bueno, hasta ahí va el proceso. Y un proceso que él argumenta que tiene un cariz, a juicio de él, de tipo político, ¿no? No lo oculta abiertamente, ya lo dice hoy, que siente que es víctima de una persecución política. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, la vinculación, obviamente el equipo de abogados, que al parecer ya pues es más amplio, como que hay más, contrataron nuevos abogados, pues o va a apelar o va a tratar de hacer pues el amparo contra la vinculación, y bueno, un poco tal vez vamos a ver la misma estrategia de la UAS, cómo lo fueron llevando el proceso. Hasta ahorita, por lo que logro percibir, son 3 meses le dan a la defensa para sí, recabar pruebas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Casi en septiembre, ¿no? Volvería a ser la siguiente audiencia, más o menos. Entonces, vamos a ver qué es lo que logra la defensa hacer en este caso, pero vemos cómo, por lo que logras leer y logras percibir, pues la fiscalía ahí sí fue muy insistente, muy recurrente las posturas, y bueno, se defendieron, ¿no? O sea, como se pudo, se sacó este proceso, pero efectivamente una es en la entrada, el rictus, la cara, y otra es a la salida, ¿no? Entonces, ahí puedes percibir, pues, cómo estuvo la audiencia, ¿no? Cómo se desarrolló la audiencia, y bueno, son 3 meses, en 3 meses vamos a ver cómo se defienden y hasta nuevas pizcas, ¿no? Volver a ver cómo sigue el caso, ¿no? Efectivamente. Francisco. Mira, independientemente de todo lo jurídico que se esté manejando ahí, tiene un fuerte aroma a político. Esta es una situación política 100%. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Pues hasta donde esperen ahí a que les den línea para decir si procede o no procede. O ir alargando el asunto, como traer una espada de Damocles encima, lo cual debe ser sumamente desgastante. Yo no entiendo por qué son tan tediosos todos estos procesos. Si desde el momento que te van y te presentan y te vinculan y todo eso, pues deben de estar todas las pruebas suficientes a la mano. Así es. Pero que dentro de 3 meses y que esto y que wiri, pues yo la verdad, no soy licenciado en Derecho, pero ahí van de tornillos en tornillos, algo así le llaman los abogados, hasta que pues les dan línea para un lado o para otro. Pero esta es una situación 100% política, salvo que sobre la marcha, pues los jueces quienes aportan pruebas y todo eso nos demuestran que efectivamente sí hubo un desvío de recursos y daño a la tesorería del municipio de Ahumada. Pero por lo pronto, ahí está nuevamente el show montado, como el que se le montó en su momento a la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus principales actores. Hay que recordar que los acusaban por un desvío y guaguá de 540 millones
de pesos y al final quedó en 20. 20 el acuerdo. Bueno, entonces, ¿cómo están esas cuentas, pues? O sea, ¿cómo están esas cuentas? Digo, es una observación nada más. Pues así las cosas. Lo cierto, pues es que se tienen que respetar los tiempos jurídicos, Sí. aunque entiendo tu postura, ¿no? Sí, o sea, te digo, es que si ya tienes las pruebas y todo, pues procede. Pero ahí se van, ¿no? La verdad es algo... A mí me cae gordo todo. ¿Nunca fuiste a las luchas cuando vivías allá en la Ciudad de México? ¿Ya había rudos y técnicos? Siempre. Pues yo la veía los domingos Yo también, sí. y entonces de Luis, repente perdían la segunda los técnicos los y empezaba técnicos. uno a Luis, sufrir, ¿no? yo de chamaco era asistente a la Arena Unión. ¿Sí sabes cuál era la Arena Sí, Unión? Claro. El Mochis. Sí, claro, era muy famoso. Mi ídolo era Rayo de Jalisco. Rayo Jalisco. El doctor Warner. ¿Están por la Obregón, la Arena Unión? ¿No? Por lo Obregón, exactamente. sí. Iba yo en ese tiempo con Kid Limosillo, que era el nombre con el que debutó mi cuñado, que también la hacía de luchador. Entonces conozco perfectamente bien. Y sabías, aunque había sufrimiento, que iba a pasar al final, ¿verdad? Sí, sí, Ya sí, sabía. sí, exactamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es más, ¿cómo te diré? Es un show la lucha, hay que tener mucha condición física, pero de repente sí se daban de veras. Pues hay que saber caer, hay que saber recibir el golpe. Exactamente. Y si no sabes, pues ahí te encargo. No, olvídate, pero era para mí fue una época de oro porque era cuando estaba en todo lo que daba Huracán Ramírez, Blue Sí. Demon, el perro aguayo, Sí. la No, pues a mí me Tonina, tocó la el Tonina perro guayo. Jackson, Sinagramón. Si no creíamos que eran de veras, acuérdate de su frente, cómo está. Así ¿Cómo exactamente, terminó, no? Así exactamente, ¿no? Tremendo. Pues así está esto. Perdón, ¿y qué tiene que ver con la lucha? Pues que son 3 caídas y límite de tiempo, 3 meses y pues No puede ser más vamos tiempo. a ver cómo termina. Ahorita pudiéramos pensar que termine como tú estás pensando y que quieres que sea un resumen. Ujú. Pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe. Pero puede haber más tiempo. No, Siempre no, los hay. no se va a concluir. Depende de en la 3 defensa meses. también y, Sí, depende del Ministerio Público que tan ducho sea, ¿no? También. Depende de la habilidad, así es, de la parte Sí, acusadora y depende de la política también. y de la parte. Aquí no hay política, aquí se aplica la ley solamente, ¿no? Lo demás es juegos La artificiales. política de trabajo, digo, de los, Tiempo de de los trabajo. abogados. Aquí no hay política, aquí no hay inducción de nada, ¿no? Aquí es un asunto que se dice que se contrató que el arrendamiento de 126 patrullas por 171 Sí, bueno, pues ahí está millones el de tema, ¿no? pesos, Sin y que no licitación. se licitó, y la ley de adquisiciones establece muy claro. Entonces, si aquí hay una omisión o hay un dolo a hacerlo, ¿no? Y a través de ello pues le están fincando este tipo de responsabilidades. Y la argumentación que se da también es que durante la auditoría que le hacen y que las hacen ver, le hacen observaciones, pues que el ayuntamiento, las justificaciones que dio para subsanar estas observaciones no fueron suficientes a juicio de los auditores, que consideraron que sí existe una irregularidad, Sí. porque la justificación que se dio en su momento, por lo que se sabe, fue que se hizo esta adquisición así en estos términos porque había un tema de seguridad pública. Si logran demostrar que efectivamente había un tema de seguridad pública para el municipio de Ahome, bueno, pues ahí ya no hay ningún delito que seguir. Pero esto tendrá que demostrar la habilidad de los jueces, de los abogados de Gerardo Vargas Landeros, y en 3 meses veremos cuál va a seguir siendo la actitud de Gerardo, si se va a algún tipo de negociación en un juicio abreviado, como le llaman, o sigue hasta que determine el juez si es presunto responsable o no responsable de las imputaciones. Vamos a ver también las audiencias que dicen los miembros del comité de adquisiciones, que son varios funcionarios, sí, que también están acusados. Que no estuvieron hoy ahí, ¿verdad? No, yo creo que son por separado. Ok, porque pues acuérdate que estaba también el diputado Genaro García, ¿no? Alguien me preguntaba el día de hoy, no, y digo, no estuvo todavía, ahí, ¿no? O sea, está, cada uno de ellos tiene su responsabilidad. Hay que recordar que son responsabilidades distintas de cada uno de ellos. Entonces, como él firmó, pues al que hayas firmado, aunque no estés de acuerdo, bueno, puede tener una implicación. Solamente que le hagas como Edgardo, que digas que no firmaste. Edgar. Y Edgar que González, dices, el exalcalde sustituto de Mazatlán. Y que le falsificaron la firma y que el juez lo crea. Y que traigan un perito. No necesitaron perito, le crearon la buena palabra. fe, la buena fe. De buena fe.
Muy bien, pero la defensa puede solicitar un grafólogo, ¿no? La defensa y también la parte acusadora. La parte acusadora. Milton. Es correcto, y hay grafólogos en periciales, ¿no? O sea, claro. Ya puedes contratar también. Claro, también hay grafólogos privados. Bueno, ahorita que decías lucha libre, te acordarás, Luis, Francisco, perdón, sí. Javier, amigos del auditorio, el Gran Davis. Se la lleva en el Facebook. El gran, sí, el Gran Davis. Alguien tiene que atender el chat de la Sí, ahí se la vive, pues ahí se la vive. Bueno, pues lo apago y qué. No, es que Francisco siempre tiene el buen tino de esa habilidad, esa habilidad, ese don de gente de contestarle a la gente por Facebook. No, muchas gracias, Francisco. ¿Te acuerdas del Güero Rangel? El Tirantes. El Güero era el justo. El justo. El justo. Y el Tirantes era rudísimo. El técnico, es correcto. El técnico. Correcta, técnico. Y el Gran Davis, pues también era. Hacía la. El que se ponía el guante era el Gran Davis. Y el Tirantes también, creo que el Tirantes. Entonces, bueno, era el tercero sobre la superficie. Y aunque te supieras ya lo que iba a pasar, lo que podría pasar, pues siempre el tercero sobre la superficie jugaba, ¿no? Entonces, aquí también, obviamente, el juez juega. Claro. Entonces, estamos viendo. Pareciera que estamos viendo una película parecida, porque es de los filmes, ¿no? Muy parecida a la de la UAS. La diferencia es que en la UAS, por mucho que estuvo el agarre, no, y que se haya separado por un lapso al rector, pues siempre entraba el mismo equipo político, de una o de otra manera. Entonces no hubo un desmonte de la universidad, o sea, la universidad siguió laborando, siguieron dando clases, o sea, nunca paró. Después, dijera Francisco, citando a los clásicos de las vías de Santa María, hubo arreglo y caminó. Entonces, pero aquí, obviamente era una universidad autónoma, aquí no, aquí era un ayuntamiento, y en el ayuntamiento, al desaforar, al quitar el alcalde, pues hay el cambio, y hay casi lo que decíamos aquí, quitan al equipo y entra otro equipo. Totalmente. Entra otro equipo. Entonces, aquí en lo que va el proceso, pues el equipo que está ya está caminando, ya está haciendo su trabajo. Entonces, y no se ve que si volviera otra vez el equipo, pudiera pasar, pero no, yo ahorita esa parte no la veo. ¿Por qué? Porque Francisco lo dijo ahorita, en estas situaciones hay dos carreteras, la política y la jurídica. Ahorita estamos en lo político, pero el tercero en la superficie, el juez, cuenta, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se va a ir dando el proceso. Sí, va a ir pintando. Francisco. Dice nuestro compañero Robert Torres, Milton, que el Tirantes no usaba guante, solo los tirantes y un peine fajado. Entonces era el Gran Davis. Sí, era el Gran Davis. Sí, gracias, Robert, ¿no? Gracias. Y acá del chat también del pueblo, que pues yo lo tengo que atender. Oye, tú eres el vocero del pueblo, eres el vocero. Dice Rogelio Borges Azueta, dice, para ser luchadores se necesitan ser acróbatas primero, claro, ya que es un show, solo se golpean por accidente, pero los políticos al igual, dice, solo se quiebran las peinetas y se arañan. Pero también son trapecistas, acróbatas, mi querido Rogelio, porque brincan de un partido a otro con una facilidad tremenda. Pues tú que dices que te volviste daltónico una vez, ¿no? ¿Mande? Te volviste daltónico de ver los colores, ya no distinguías. No, hasta la fecha. No distinguías los colores. Hasta la fecha lo sigo viendo y contando, como dicen los chavos de hoy, ¿no? En fin, el golpe, lo dije desde el principio, cuando fue desaforado Gerardo Vargas Landeros, el golpe ya está dado, totalmente. Entonces, independientemente de la ruta que sigue este juicio, de lo que se trata es de analizar legalmente hasta dónde puede llegar esto, estirarlo o no estirarlo, o que siga el proceso, para que cuando llegue fines del 2026, por decir así, que Morena tenga que seleccionar candidatos, esté imposibilitado jurídicamente, políticamente, Gerardo Vargas Landeros, para que no pueda aspirar a ser candidato de Morena al gobierno de Sinaloa. Porque, ojo, hasta ahorita Morena no ha dicho nada, porque como no es un caso juzgado, a lo mejor por eso no se atreven a decir está expulsado, está bajo un proceso, etcétera, etcétera.
que era una parte que siempre defendía en muchas de estas controversias el entonces presidente López Obrador, que mientras nadie estuviera sentenciado, tiene derecho a defenderse y a la presunción de inocencia. Pero por lo pronto, políticamente, el golpe está dado. Entonces, independientemente de la ruta que lleve, pues todo nos lleva a los caminos de la próxima sucesión gubernamental de Sinaloa, donde, como en la canción de ya no más nos quedan 2, ya no más nos quedan 3, ¿cuál era? Pues lo de los elefantes. Lo de los elefantes. Unos perritos, ¿no? Unos perritos, ya no más, ahí va la cosa. Sí, el asunto es que mientras eso llega, pues a Gerardo Vargas Landeros lo han dejado sin la presidencia municipal, sin poder mantener activo y habilitado en todos los sentidos a un equipo político. Sabemos que pues, tiene mucha experiencia, sabemos que tiene un grupo, pero pues no es la misma posición en la que estaba hasta hace algunas semanas a la que se encuentra el día de hoy. Prácticamente se ha hecho una limpia, como decían ustedes, pues de los distintos puestos de primero, segundo, y siguen los análisis en la administración municipal de Ahome, Javier, y pues también son cambios naturales, porque si llega otro alcalde, pues tiene que poner gente de su confianza, ¿no? Así es. Pero, toma agua, por favor, pero lo deja sin la posibilidad, pues, de tener todo lo que eso significa, ¿no? Particularmente, pues, el tener libertad política, llevar apoyos a los ciudadanos, la gestoría, los recursos y la holgura que les permite, pues, también tener las riendas de una administración municipal, en todos los sentidos. Así es. Y bueno, y sobre todo tu imagen pública, ¿no? O sea, tu imagen pública que está, pues deteriorada, porque hay una presunción de que incurriste en 2 delitos, que le están imputando 2 delitos en estos momentos. Y bueno, en este asunto, pues se ve muy difícil, aun cuando no concluya su juicio o concluya su juicio, se ve muy difícil que Gerardo Vargas pudiera participar en la contienda. Lo va a intentar, pero yo creo que le va a ser bastante complicado, porque sí, el deterioro de la imagen pública que le están haciendo, y si trae problemas de salud, pues esto le puede, pues mucho más agravar, porque es un asunto que todavía no sabes cómo va a concluir y cuál va a ser el criterio del juez una vez que ya se agoten todas las instancias, cuál pudiera ser la sanción que le puedan fijar. Entonces todavía este asunto va para muy largo, salvo que él quiera llevar algún proceso y que la fiscalía también lo acepte, como son los juicios abreviados. Sí. Tendría que haber ahí un acuerdo entre ellos, y bueno, pues esto, cuando son juicios abreviados, aceptas tácitamente de que sí incurriste en una irregularidad, porque aunque no quede antecedentes, el simple pago de un pago por un daño al erario público, como es el caso de la UAS, que pues hay un daño, hay tácitamente un daño, que a juicio del juez con 20 millones se arregla el asunto, que se hablaba más de 500 millones, y bueno, durante los juicios que se dio con la UAS, pues hubo actores políticos que estuvieron comentando el juicio y atribuyéndole otro tipo de delitos. Aquí no ha sucedido todavía esto con Gerardo. Las autoridades, toda la autoridad se han echado para atrás, y solamente la autoridad judicial la que está ventilando este caso en donde debe ser, en los tribunales. Milton. Ha sido una cuestión, obviamente, como dice Javier, en los tribunales, pero obviamente ves el escenario y pues están corriendo los tiempos políticos. Entonces yo creo que va a ser así, de meses en meses, las audiencias se van a ir llevando el proceso, y bueno, y el reloj político va a seguir corriendo. Y quieras o no, en Ahome las 2 elecciones, una fue exactamente partida en 3, la siguiente elección, esta última, fue partida en 2. ¿Por qué? Porque se cerraban las fuerzas políticas. Entonces, ahorita a este actor político, por una situación legal, lo quitan. Entonces, ¿cómo queda la dinámica política en Ahome? O sea, sigue habiendo una oposición, pero Morena, ¿cómo queda? ¿Cómo queda los morenistas? ¿Cómo queda el grupo compacto que se ve que ahí ha estado con el alcalde? O sea, que lo han acompañado, se ha mantenido. Y bueno, ¿cuál va a ser la dinámica política allá en Ahome, ¿no? Y las diferentes fuerzas políticas, ¿cómo se van a mover de aquí a un año o a 2 años, ¿no? Entonces, y el proceso va a seguir.
va a seguir, como lo siguieron obviamente con Estrada Ferreiro, con el químico, con todo. Y mientras volvemos a lo mismo, carretera política y carretera judicial, pero volvemos a lo mismo, el juez, o sea, el referee, pues. Y que por cierto, el Robert me decía que había otro referee que era técnico, el Pepe Tropicazas, no sé si te acuerdas. Era muy famoso también. Muy famoso también. Sí. Así es. Pues muchas gracias. Gracias. Francisco, finalmente. Vamos a esperar. Lo cierto es que, una vez más, se comprueba una máxima que Milton ya me conoce de hace años. Nadie en este mundo, y menos en el campo de la política, puede ir atropellando a otros sin pagar los costos. Es decir, tarde que temprano aparece el karma. Ese no perdona, ese no tiene ideología, no tiene colores, no milita en ningún partido. Simple y sencillamente todo se revierte y tarde que temprano se paga. Y cerraría también con otra máxima que dice que los carniceros de hoy serán las reses del mañana. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. ¿Algo más, Javier, antes de despedirnos? Pues sí, es un asunto que se torna político, porque incluso ya había quien había pronosticado que Gerardo estaba en esa lista de posibles víctimas de la vida política en este estado. Jesús Estrada Ferreiro. Sí, que por cierto no se ha sabido qué pasó con ese caso, ¿verdad? Pues sigue igual de su caso, que sigue, igual del químico Benítez. Los dos siguen por la vía jurídica. Se retrajo, se hizo para atrás Estrada Ferreiro, que estaba muy activo en las redes sociales, participaron en procesos electorales los dos, no les fue muy bien con los electores y siguen su juicio hasta que concluya si las imputaciones que les hacen tienen los elementos necesarios para algún tipo de sanción. Muy bien. Gracias, Javier. Muy buenas noches al auditorio. Buenas noches. Vamos con Ernesto Martínez, tiene información de última hora en materia policíaca. ¿Dónde te encuentras, Ernesto? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Luis Alberto? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio de los noticieristas. Para comentarte, bueno, que lo que se había reportado durante la tarde de este miércoles sobre el levantón de una pareja en el fraccionamiento Villa Bonita resultó ser el despojo de manera violenta de una camioneta tipo SUV a una mujer que fue privada de su libertad de manera momentánea, pero fue liberada calles adelante donde sucedieron estos hechos. Según los informes, en un principio se había dicho que una pareja hombre y mujer había sido privada de la libertad por un grupo armado en la esquina de la calle Urales Norte, esquina con Monte Athos, de dicho fraccionamiento al sur de la ciudad, y posteriormente al sitio arribó personal de la Policía Estatal Preventiva, quienes confirmaron que en el lugar había un vehículo de la marca Nissan Versa, modelo aproximado 2015, el cual pues estaba chocado de la parte de enfrente. En el sistema se arrojó que el vehículo contaba con reporte de robo, razón por la cual quedó bajo resguardo de la PEP. En el sitio también se confirmó, minutos después, que con esa unidad habían obligado a una mujer que viajaba a bordo de una camioneta de la marca Hyundai Creta, color gris, modelo reciente, por el carril de norte a sur de la avenida Urales Norte, y al llegar a esta calle Monte Athos fue interceptado por el grupo armado, que lo obligó a detener la marcha de la camioneta para posteriormente bajarla del asiento del conductor y subirla a los asientos traseros de esta unidad tipo SUV, en la que se dieron a la fuga rumbo al sur del fraccionamiento Villa Bonita, pero fue liberada calles adelante, donde después de la liberación la mujer habló al servicio de emergencia 911 para informar sobre el despojo, y bueno, se confirmó que el vehículo abandonado era utilizado por los robacarros en el que viajaban, y bueno, obvio que tenía reporte de robo, y ahora pues se dieron a la fuga en esta camioneta que habían despojado a esta mujer. Luis Alberto, el auditorio, esta es la información desde la zona centro del estado. Claro que seguiremos muy pendientes, Ernesto, muchas gracias. Pendientes, buenas noches. Importante precisión, y así lo vamos a despedir. Se queda bien acompañado en Vibra Radio, en todo Sinaloa. Manténgase en nuestra sintonía. Viene la doctora Tere Guerra y Mariel G. Nos presentan su programa semanal Diálogos por la Igualdad y la Democracia. La invitada este miércoles 4 de junio es la doctora Eneida Rocha Ruiz, presidenta del sistema DIF Sinaloa. Lo invitamos a que se quede con nosotros en unos minutos. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.